Bueno, buenas tardes a todos. Quiero, digamos, que usted, espérenme un segundito. Les voy a hablar a ustedes sobre el trabajo de física que habíamos quedado en entregar para el día lunes. Les voy a hacer la explicación de esos temas. Son 5 ejercicios, van a intentar hacerlos este fin de semana para su entrega del día lunes. Recuerden que estos ejercicios tienen que hacerlos con la sustentación respectiva y con una imagen o un dibujo que represente el ejercicio. Entonces, para eso, les voy a hacer una explicación del punto número 2. El punto número 2 es uno de los que más me han dicho, profe, no entendemos el punto número 2, entonces voy a hacerle la explicación y basado en eso usted resuelve el resto de ejercicios. Entonces, para eso voy a compartirles la pantalla. Entonces, compartimos, me voy a ir aquí y les voy a compartir la pantalla al blog de notas, a nuestro blog de notas que tenemos en nuestro cuaderno virtual. Entonces, el problema número 2 dice determinar la presión que ejerce un prisma de aluminio de 42 centímetros de altura y 35 centímetros cuadrados de base. Nos dan entre paréntesis una P igual a 2.7 gramos fuerza sobre centímetro cúbico. Esa información que nos dieron entre paréntesis significa la densidad del material en el que está hecho el prisma. Bueno, para poderlo resolver lo voy a poner aquí a colación. Tenemos que sacar los datos. Entonces nos dice, determine la presión. Entonces vamos a sacar la presión y la presión va a ser igual a un interrogante. Que ejerce un prisma de aluminio. Ojo, el prisma es de aluminio. Como es de aluminio, va a tener una densidad específica para el aluminio, que en este caso nos la dieron entre paréntesis, que es de 2.7 gramos. Fuerza, importante que aquí dice fuerza. Voy a colocar de gramos fuerza sobre centímetro cúbico. Esa densidad la tomaron aquí como una P, puede ser también una V. ¿Listo? Y nos dice que hay una altura ese prisma tiene una altura de 42 centímetros. La altura la voy a poner como H porque en los problemas de física o de matemáticas la H significa height de altura, altura en inglés, entonces height, por eso la ponemos H. Y 35 centímetros cuadrados de base. Recuerden que cuando nosotros nos dan las unidades en cuadrados, o sea, en número 2, significa que son áreas, ¿listo? O superficies o bases, ¿listo? Entonces ya nos dieron el área. Entonces vamos a traer lo que es la fórmula que yo les había hablado a ustedes de presión, ¿listo? Entonces vamos a buscarla. Espérenme un segundito. La voy a buscar acá. Listo, te la vamos a poner acá. Esta fórmula que les pego acá es la que vimos en clase, que es presión que es igual a la relación que existe entre la fuerza y el área. ¿Qué fuerza? La fuerza que ejerce el material sobre un área en específico. Entonces, esa es la relación que tenemos que hallar, lo más importante, porque nos piden halle la presión, y la presión, esa es la relación que existe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para determinar estos valores, entonces tenemos que mirar que nos hayan dado fuerza, pero el problema nunca nos dio fuerza. ¿Nos dio área? Sí, nos da el área, que es el área de la base, pero nunca nos dio fuerza. Quiere decir que esta ecuación o esta fórmula tiene dos incógnitas, y una ecuación no puede tener dos incógnitas porque quiere decir que no se puede resolver. Entonces nos vamos a apoyar por la densidad. La densidad sí no la dan, entonces vamos a remitirnos a la fórmula de densidad. ¿Qué significa eso de densidad? Que la vamos a buscar. Ya la encontré por acá y la vamos a pegar. Entonces mire la fórmula de densidad. También es una relación, pero es la relación que existe entre la masa y el volumen. Entonces vamos a ver una cosa importante. Aquí la densidad que nos dieron es la densidad en gramos fuerza. Quiere decir que esa masa que nos van a dar es una masa equivalente a un peso. ¿Listo? O sea, no es una masa de cantidad de sustancia, sino es una masa que pesa, que tiene un peso específico. ¿Listo? Entonces,
ese aluminio va a tener una cantidad de masa en un volumen contenido. Eso quiere decir que eso es densidad. Densidad es toda la masa que está contenida en sustancia o material en el que esté el ejercicio o la sustancia. Entonces, esa sustancia va a estar hecha en aluminio o en oro o en agua. Es que la densidad depende del material en el que esté construido o esté hecho. Nuestro dice que es un prisma de aluminio. Luego es el aluminio porque es la cantidad de masa en la que está contenida en un volumen determinado y esa es la densidad que es de 2.7 gramos. Tenemos la masa, sí, la masa, perdón, no, porque el problema no nos dice cuál es la masa o su peso exactamente de ese prisma. Pero el volumen puede que sí no lo den, sino que está de manera implícita. Entonces, pues es el volumen. Entonces, volumen, ¿a qué es igual? Profe, volumen de qué? Pues el volumen de un prisma. Porque dice prisma. ¿Qué es eso de prisma? Un prisma puede ser un prisma rectangular, puede ser un prisma figura que tiene volumen y que tiene todas sus, tiene dos de sus bases de forma paralela y las son caras congruentes. Entonces hay prismas, los prismas pueden ser triangulares, pueden ser cuadrados. En este caso tenemos un prisma de este tipo triangular. Imaginémonos que es de ese tipo, triangular. Hay otro tipo de prisma, ¿sí? Entonces podemos encontrar, por ejemplo, este. A ver si nos copia la imagen. Ay, perdón. Espérenme un segundito, les voy a buscar otro tipo de prisma. Porque no nos dice si es triangular o no es triangular. Puede ser entonces de cualquier tipo. ¿Listo? Busquemos prismas. Bueno, pueden ser cualquier tipo de prisma. Copiar y vamos a pegarlo acá. Listo. Esta es otra forma de prisma. Miren, este es un ejemplo de un prisma que es rectangular. El que vimos aquí que está en amarillo es un prisma de tipo triangular. El problema no nos dice si es triangular o es rectangular, nos dice que es un prisma. Entonces cualquiera de los dos nos sirve. ¿Por qué? Porque el volumen para ambos, independientemente de su forma, es igual. Entonces vamos a hallar volumen. Entonces el volumen de un prisma, ¿a qué es igual? Entonces, el volumen del prisma es igual a su altura, vamos a poner aquí h, multiplicada por el área de su base. ¿No? Entonces el ejercicio nos dio todo, porque nos dio la altura y nos dio la base. Entonces tenemos esos datos aquí que los vamos a resolver porque el problema nos dio exactamente eso. Entonces vamos a poner aquí volumen del prisma. Nos dio la altura y nos dio la base. ¿Listo? Entonces, simplemente pues resolvemos esa incógnita. Entonces, el volumen del prisma es igual a la altura. ¿Pero qué altura nos dieron? 42 centímetros. Por el área de la base nos dijeron que era 35 centímetros al cuadrado. Entonces, pongo aquí el centímetro cuadrado. Entonces, le voy a poner aquí centímetro cuadrado.
Importante una cosa, muchachos. Aquí hago la operación. ¿Cuánto da 42 por 35? Entonces, ustedes hacen la multiplicación y 42 por 35 da 1470. Espero que aquí es igual a 1470. Pero 1470, ¿qué? Entonces, en álgebra, si ustedes entran a ver álgebra, cuando dos bases son iguales, la base queda igual, centímetros. Y simplemente sumo sus exponentes. Cuando no tiene exponente, se dice que es un exponente de 1. ¿Listo? No 0, sino 1. Y sumamos los exponentes. 1 más 2 da 3. Quiere decir que tenemos, un volumen de 1470 centímetros cúbicos. Quiere decir que dentro de estos prismas hay una masa contenida en este volumen determinado. ¿Listo? Y para que nos dé una densidad. ¿Listo? Entonces, ya tenemos esta incógnita que es de 1470 centímetros cúbicos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a volver al problema. Ya tenemos el volumen. Entonces nos vamos a dirigir a esta fórmula nuevamente. ¿Listo? Entonces si la vamos a colocar acá, entonces vamos a colocar nuevamente la ecuación. Densidad es igual a la relación que existe entre la masa y el volumen. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la expresión. Pero entonces tenemos que tener un cuidado en una cosa. Que esta expresión es la de densidad. Nosotros ya tenemos el volumen y ya tenemos la densidad, pero no tenemos la masa. Y esa masa debemos determinarla. Mire, si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí, vamos a poner aquí a bien lejitos, vamos a despejar esa fórmula, la masa. Pero esa masa es una masa fuerza. Ya les digo por qué. Es una masa fuerza, o sea, cuando la masa es fuerza, no es masa, sino es peso. La masa fuerza es porque ese material tiene un peso determinado y lo vamos a hallar. Y si es un peso, es una fuerza. ¿Listo? El peso, entonces aquí es igual. Vamos a coger ese volumen que está dividiendo y va a pasar a multiplicar. ¿Listo? Entonces resolvemos esa ecuación. Aquí es igual la densidad, entonces el problema no lo dio. A 2.7 nos dijo el problema que era 2.7 ¿qué? Gramos, pero mire, gramos fuerza. Y nos dio por centímetro cuadrado, perdón, por centímetro cúbico. Uy, me metí la embarré aquí. Por centímetro cúbico. Entonces ya tenemos la densidad. ¿Por qué yo dije que era una masa fuerza? Porque si se dan cuenta aquí los gramos, en el dato que nos dieron una densidad en gramos fuerza. Luego no, estamos hablando de una masa en fuerza. Y la vamos a multiplicar por su volumen, el volumen que nos acaba de dar. Entonces nos dio un volumen, rectifiquemos acá de cuánto fue, de 1470, ¿qué? Centímetros cúbicos. ¿Listo? Entonces aquí vamos, ay, perdón. Entonces vamos a poner centímetros. ¿A qué es igual eso? Entonces vamos a hacer esa operación. 2.7 por 1470. Entonces eso nos da 3969, ¿qué? Entonces miren acá una cosa importante, muchachos. Yo lo pongo acá. Cuando nosotros tenemos centímetros cúbicos y centímetros cúbicos en forma de división, se cancelan. ¿Listo? Entonces mire, se cancelarían estos dos. ¿Y qué nos da? Gramos fuerza. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí la ecuación de gramos fuerza. Espérenme un segundito. Entonces aquí sería gramos por gramos fuerza. Un segundito, un segundito. Ay, Dios, ahora se me dañó esto.
que ahora no puedo insertar las palabras. Bueno, entonces aquí se cancelaron centímetros cúbicos con centímetros cúbicos y nos da simplemente gramos fuerza. Quiere decir que acabamos de encontrar la masa en fuerza, que es igual a 3.969 gramos fuerza. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Eso quiere decir que cuando hablamos de masa en fuerza, porque sus unidades fueron en gramos fuerza, quiere decir que lo que estamos evaluando es un peso. Y el peso es el peso en el que pesan los cuerpos, el peso. Peso se dice como weight. Weight es peso en inglés, sino que se denota con la W, por eso lo pongo. Y recuerden que peso es una fuerza, es lo mismo que decir fuerza. Entonces en este caso no vamos a hablar de newtons porque gramos fuerza es como si fuera en otro sistema. ¿Listo? Pero entonces en este caso la unidad no es newton, sino gramos fuerza. Muchachos, acabamos de encontrar otra incógnita, la fuerza. Aquí el volumen nos dio 1.470 centímetros cúbicos. Y la fuerza que acabamos de hallar fue de 3.969 gramos fuerza. Muy bien. Entonces ya tenemos, mire, podemos remitirnos nuevamente a esta fórmula, la original, la fórmula que estamos buscando. Entonces, control B, es esta. Esta fórmula que estamos buscando es la de presión. Mire que ya tenemos la fuerza y ya tenemos el área que nos lo dio el problema al principio. Entonces prácticamente ya podemos resolver esa situación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, insertar ecuación y ponemos aquí, espera, corro esto un momentico, ya lo ponemos. Y entonces ponemos presión, ponemos la letra un poquito más grande, que es presión. Presión es igual a la relación que existe entre fuerza y área. Pero la pongo acá. Entonces es fuerza, fuerza y aquí área. ¿Cuál es la fuerza? Entonces la fuerza es la que acabamos de hallar. Entonces hallamos una fuerza de 3.969 gramos fuerza. ¿Listo? Y el área que nos lo dio el ejercicio anterior fue de 35 centímetros cuadrados. Entonces colocamos 35, que eso no lo dio el problema. Centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces, aquí es igual. Entonces resolvemos esta división. 969 en 35 se nos da 1134. Las unidades que quedan son de gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Lo colocamos aquí. Centímetro. Pero el ejercicio nos pide, nos dice, respuesta es 11.34 metro cuadrado. O sea, las unidades están en metro cúbico. Entonces, cuando esto pasa, hacemos una conversión. Yo les explico cómo tú multiplicas por otro. Ese factor está en forma de relación. Entonces queremos eliminar ese cuadrado, entonces lo voy a poner, primero voy a poner arriba. La unidad a la que la quiero convertir en este caso es un metro cuadrado. Un metro centímetros, pero con otros dos ceros. ¿Listo? Y me queda centímetros
Entonces, quiere decir que 10.000 centímetros cuadrados. Y podremos ya cancelar en este caso, si se dan cuenta, podemos cancelar centímetros con centímetros. Entonces, mire, ya obtuvimos metro cuadrado. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a obtener vamos a quitar gramos fuerza y obtenemos kilogramos fuerza? Entonces, nuevamente cogemos eliminar gramos fuerza. Entonces, el factor de conversión al que queremos llegar. Entonces, es un kilogramo fuerza. ¿Cuántos gramos fuerza tiene? Entonces, tiene 1000. Y mire que con esto ya podemos eliminar gramos fuerza con gramos fuerza. Y resolvemos esa operación. Esa operación la resolvemos como nos enseñaron a nosotros en grado séptimo a resolver operaciones, que es multiplico todos los numeradores y luego todos los denominadores y por último divido. Este primero no tiene denominador, entonces se asume que es un número 1. Entonces multiplicamos 1134 por 10.000. Entonces aquí vamos a multiplicar todo lo de arriba. Ay, espérame. Si aquí lo ponemos. Todo lo de arriba queda pues los mismos 1134 y le voy a agregar toda esa cantidad de ceros que vi. Entonces 4 ceros. 1, 2, 3, 4. ¿Y qué nos quedó arriba? Solo que no está tachado. Kilogramos fuerza. Y abajo nos queda, ¿qué nos quedó abajo? Un 1, 1 por 1, 1 por 1000. Entonces nos queda 1000 gramos fuerza. Perdón, que nos quedó metro cuadrado, porque el gramo fuerza fue tachado. Mira que solo nos quedó metro cuadrado. Entonces colocamos aquí el metro y arriba el cuadrado. Listo. Ahora hacemos esa división. Como ya multiplicamos todo lo de arriba y luego multiplicamos todo lo de abajo, entonces ahora nos vamos a resolver esa operación. A ustedes les enseñaron que uno divide la misma cantidad de ceros con la que está arriba, los quita. O sea, si aquí hay 3, puedo quitar 3 ceros. Entonces mira, 3 ceros se van con estos 3 ceros de acá. Y mire que es muy fácil dividir 11.340 dividido en 1, pues ¿cuánto da? Los mismos. Uy. Espérame que se me falló acá. Listo. Da los mismos 11.000. Vale. 11.340, ¿qué? Entonces ponemos arriba y damos fuerza que fue lo que nos dio sobre el poder. Y esa viene siendo la respuesta que nos dio el problema. Vamos a ver si nos dio una. Entonces aquí ponemos el metro y aquí el cuadrado. Una moneda P de presión que estamos dando. Uy, no me deja. Listo. Entonces acá vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto? Que acabamos de encontrar la presión que nos pide el problema. Presión 340. No, vamos a control C. Control B. Si nos coincide la respuesta o no nos coincide la respuesta. Entonces, me pongo acá insert, perdón, inicio. Y donde que es arriba, 11.341. Nosotros nos dio muy bien. Mire que la respuesta no es 11.000, no es 11, no es 11 puntos, es 11.341 y gran cuadrado. Entonces vuelvo y les digo cómo resolvimos este problema como para ya llegar a la respuesta final. Vuelvo y les digo, lo primero que tienen que hacer es sacar los datos del problema, en este caso la densidad y la amplitud del problema. Cogemos la relación de presión, que fue la primera relación que yo les dije en clase, presión que se ejecuta en un área determinada. Esa fuerza no nos la dio el problema, pero sí nos dio
densidad no nos da la fuerza es porque nos da la densidad. Y si nos da la densidad, hagan de cuenta que este es el prisma y el prisma está hecho en aluminio. Entonces, si está hecho en aluminio, tiene una densidad para el aluminio. Este dato lo bota internet o lo bota cualquier libro de física. La densidad es específica para cualquier objeto dependiendo del material en el que esté construido. Entonces, recuerde que la densidad, ¿qué es? Y por eso cogemos nuevamente la fórmula. La densidad es la relación que existe entre la masa y esa cantidad de masa que contiene un volumen determinado. Esa densidad ya no la dieron, pero entonces vimos que nos dio la densidad, nos dieron el volumen, pero no la masa. Por eso nos dieron y la altura. Entonces evaluamos que en un prisma, dependiendo angular o cuadrado, o rectangular o triangular, perdón, el volumen del prisma es el mismo, que es la multiplicación de la altura por el área. Entonces, ¿cuánto nos dieron que era 42? Y el área base nos dijeron que era 35. Entonces multiplicamos y nos dio 1470. Pero recuerden, si las bases son iguales, dejo la misma base que no era aprendido en álgebra. Cuando no tiene exponentes el número 1, entonces tú sumas 1 más 2 da, por eso nos dio 1470 centímetros cúbicos. Siempre estar en centímetros cúbicos, como el área debe estar siempre en metros cuadrados. Entonces, como ya no tenemos la densidad, vamos a despejar de esta fórmula grande la masa. Pero nos dimos cuenta que la densidad que nos dio el problema no fue en gramos masa, sino en gramos fuerza. ¿Listo? Entonces vamos a despejar esa la densidad multiplicada por el volumen. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Y resolvemos. La densidad nos la dieron, sí, 2.7 gramos fuerza. Nos dieron el volumen. Sí, ya lo acabamos de 2.7 por 1470 a 3.969 gramos fuerza. Como centímetros cúbicos está dividiendo a unos mismos centímetros cúbicos, yo los puedo cancelar. Cuenta la masa de 69. Si la masa es fuerza, no es masa como tal, sino masa en forma de peso. Y si es peso, es una fuerza gravitatoria, o sea, es fuerza. Entonces acabamos de determinar que la presión tiene una fuerza. Muy bien, ya acabamos. Entonces, como ya podemos hallar la presión, que es lo que nos fue el problema. Entonces aquí es igual la presión a la relación entre fuerza y área. Como ya determinamos la fuerza de prisma, que nos dio 3.969 gramos de fuerza, pues lo vamos a dividir por los 35 centímetros cuadrados del área de la base de ese prisma. Hacemos la división y nos dio 1.134 ¿qué? Gramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Pero vimos que el problema en su solución no nos decía en gramos centímetros cuadrados, sino en kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, multiplicando con un nuevo factor en forma de división, de tal manera que elimine el factor que voy a eliminar. Entonces, por eso pongo abajo el metro cuadrado y arriba el centímetro cuadrado, de tal manera que se me cancele, pero siendo coherente. Un metro, ¿cuántos centímetros tiene? Tiene otros ceros del metro. Un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados. Y mire que ya puedo dar los centímetros cuadrados, pero me queda el metro. ¿Listo? Ahora tengo que eliminar los gramos fuerza con su equivalente, kilogramos fuerza. Pero entonces lo pongo arriba, no abajo. ¿Para qué arriba? Para que abajo se me elimine con el factor que está arriba, lo que está en verde. Entonces, un kilogramo fuerza, ¿cuántos gramos fuerza tiene? Pues 1.000 gramos fuerza. Entonces, mire que ya puedo eliminar gramos fuerza y me da kilogramos fuerza. Como esto ahora yo en 1.000 puedo hacer una multiplicación de multiplicación de hacer rectangulares con números denominadores. Como el factor no tiene denominador, se asume que es el número 1.
multiplico 1134, 10.000 por 1, y eso me da este número que ven acá, grandote, que es 11.340.000, que la cifra que nos quedó libre arriba, en este caso fue kilogramos fuerza. Y ahora vamos a multiplicar todo lo de abajo, en este caso es 1 por 1, da 1, por 1000, da 1000. Me enseñaron en matemáticas, pero también pueden cancelar la misma cantidad de ceros. Entonces, ¿listo? Y si los cancelo, entonces me deja solo un cerito. Entonces eso da 11.340 la respuesta. ¿Y qué me queda arriba? Kilogramos fuerza y abajo metros cuadrados. Mi respuesta fue de 11.340 gramos. Si corroboramos la respuesta que nos dio arriba fue de 11.341 kilogramos fuerza metro cuadrado, muy cercano. El punto 341 es 11.341. Acabamos de darnos cuenta. Entonces, esto era el ejercicio que les quería mostrar para que ustedes pues puedan terminar su trabajo. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, si necesitan algo más, me dicen. Ah, bueno, otra cosita. Pero les digo, acá vuelvo y comparto pantalla en el trabajo que se me hizo. Espérenme un segundito, voy a volver a compartir pantalla. Que es en los ejercicios. Entonces me voy a devolver. El primer problema dice determinar la presión ejercida por una fuerza de 12 kilogramos fuerza aplicada a una superficie de 1 metros cuadrados. Expresar el resultado en kilogramos fuerza metro cuadrado en pascales y en bares. Recuerden ustedes que pascales es newton metro cuadrado. O sea, muy seguramente van a tener que hacer la conversión de unidad a otra unidad. Entonces, donde dice acá, espérame, devuelvo acá, donde tipo de presión, creo que es, en tipos de presión. Espérame, me devuelvo nuevamente porque no les estaba mostrando. En tipos de presión, en el mismo notas, les entrego las equivalencias, cuánto equivale un bar, listo, en este caso, y que es de 1.5. Entonces, por ahora les voy a enviar este ejercicio. Ustedes sigan haciendo los demás ejercicios y me van contando cómo les fue. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchas gracias. Adiós.